Bueno, este video es para la Guardia B, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Tenemos los objetivos, definir los diferentes trastornos psicóticos, identificar los subtipos de la esquizofrenia, evaluar las fases de la esquizofrenia, reconocer los criterios diagnósticos de esta y cómo manejarla. Epidemiología, tenemos que la esquizofrenia es un trastorno mental grave que va a afectar a más de 20 millones de personas en el mundo. Es más frecuente en hombres, aproximadamente 12 millones, que en mujeres, 9 millones. Es una enfermedad, pues muy importante porque va a ocasionar una discapacidad considerable. Puede afectar incluso el desempeño educativo, laboral, familiar o de relaciones interpersonales. Los pacientes con esquizofrenia tienen entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana. Y la prevalencia aquí en México es de uno por cada 100.000 habitantes. Por cada 100 habitantes. Como definición, tenemos que es una enfermedad mental caracterizada por afectar a múltiples procesos psicológicos. ¿Cuáles son estos? Percepción, ideación, comprobación de la realidad, procesos de pensamiento, sentimientos, motivación y juicio. Incluso la conducta, como catatonia, desorganización. Al rato vamos a ver a qué se refiere con estos términos. Además de problemas cognitivos que van a afectar tanto la memoria, la atención, concentración, capacidad de abstracción. Los síntomas positivos, es muy importante que sepamos que la esquizofrenia tiene tanto síntomas positivos como síntomas negativos, porque en alguna de las fases que vamos a ver más adelante van a predominar más unos que otros. Síntomas positivos tenemos las alucinaciones o los delirios, el habla desorganizada. En los síntomas negativos tenemos la anedonia, alogia, abolición o la apatía. También mencionamos las deficiencias en la cognición, la memoria, las funciones ejecutivas y la atención. Como factores de riesgo, la literatura mencionaba que hay un riesgo de hasta 10 veces más si se tiene algún familiar con esquizofrenia. Factores de riesgo ambientales, género masculino, nivel de urbanización, es más frecuente en área rural, edad paterna avanzada, sufrimiento fetal al nacimiento, un traumatismo craneoencefálico en la que haya pérdida de la conciencia, e incluso las crisis convulsivas también pueden ocasionar esto. Antes de entrar a las fases o etapas de la esquizofrenia, tenemos dos puntos muy importantes, que es el ajuste premórbido. Este es un periodo de 6 meses antes de la aparición de los síntomas psicóticos, antes de la primera hospitalización o del contacto con psiquiatría. Esto más que nada va a ser un ajuste psicosocial del individuo en las áreas laboral, social, relaciones interpersonales, anterior, como ya mencionamos otra vez, a los primeros síntomas psicóticos. ¿Ok? El primer episodio psicótico, en este va a haber síntomas negativos moderados, va a haber trastorno del pensamiento, va a haber delirios, alucinaciones, los síntomas negativos alogia, planeamiento afectivo, anedonia, apatía. ¿Ok? Las fases de la esquizofrenia, tenemos que está la fase aguda o la fase de crisis. En este los pacientes van a presentar síntomas psicóticos muy graves, va a haber delirios, alucinaciones, pensamiento gravemente desorganizado y generalmente estas personas no son capaces de cuidarse a sí mismos. En la fase aguda puede haber internamientos. Con frecuencia los síntomas negativos pasan a ser también muy intensos. En otras palabras, esta fase se caracteriza por tener unos síntomas muy graves o muy intensos. Tenemos la fase de estabilización o postcrisis. En esta fase se reduce ya la intensidad de los síntomas. La duración de la fase puede ser de 6 meses o más tras el inicio del episodio agudo. La fase estable o de mantenimiento, en esta puede ser de 3 formas: que desaparezcan por completo la sintomatología, que no haya ningún síntoma, o que haya síntomas, pero el paciente esté relativamente estable, vaya que no ocupe internamiento en algún centro psiquiátrico. Cuando persisten los síntomas, a menudo están presentes en formas atenuadas y no psicóticas. Hay varios subtipos o tipos de esquizofrenia. Tenemos la esquizofrenia paranoide, hebefrénica, catatónica, una depresión posesquizofrénica, simple residual y la indiferenciada. La paranoia se va a caracterizar por tener más síntomas psíquicos que motores.
En esta va a haber delirio, va a haber alucinaciones, va a haber poca alteración en lo que es el afecto y en el habla. Se va a caracterizar por la manía persecutoria. ¿Qué es esto? Es cuando el paciente piensa que todas las personas le quieren hacer daño, ya sea en ese momento o que están tramando hacerle daño en algún futuro. Está la hebefrénica o también llamada desorganizada. ¿Por qué? Porque la persona va a realizar acciones de forma desorganizada, sin ningún orden, ¿ok? Como las demás personas que sí, pues, hacen las cosas en un orden. La catatónica, en esta va a haber graves alteraciones psicomotoras, hay inmovilidad y rigidez seria. La flexibilidad seria va a ser el mantenimiento de los miembros en posiciones muy forzadas o incómodas. Se le llama también pacientes en figura de cera, porque están completamente rígidos, no se mueven, y hay poca alteración en el habla nada más. Depresión pues esquizofrénica. Más que nada es un trastorno depresivo que va a surgir después de un episodio esquizofrénico. A veces o casi siempre va a ser durante un periodo muy prolongado de 6 meses a un año aproximadamente. Tenemos la simple. En esta no va a haber tantos síntomas positivos, pero van a quedar síntomas negativos residuales. Es como quien dice, lo que le sigue a la esquizofrenia residual. ¿Ok? Que la esquizofrenia residual más que nada van a haber síntomas, van a quedar los síntomas negativos solamente, no va a haber síntomas positivos. Y la indiferenciado, es el paciente que no entra en ninguna de estas categorías que mencionamos anteriormente. El diagnóstico, lo puse literal como en el DSM-5. El punto importante es el punto A y el punto B. Dos o más de los síntomas característicos a continuación están presentes durante una porción de tiempo significativa durante un periodo de un mes, o menos si ya está en tratamiento con éxito. Va a haber delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, va a haber comportamiento gravemente desorganizado o catatónico, y pues va a haber síntomas negativos, como ya mencionamos cuáles son. Este inciso B, durante una parte significativa del tiempo transcurrido desde el inicio de la perturbación, una o más áreas principales de funcionamiento, ya sea el trabajo, las relaciones interpersonales, el cuidado personal, van a estar afectadas. Cuando el inicio es en la infancia o la adolescencia, va a haber un fracaso para alcanzar el nivel esperado de logro interpersonal, académico o ocupacional. El inciso C, los signos discontinuos de la perturbación persisten durante al menos 6 meses. El periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas que cumplen el criterio A. Pueden incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales. El inciso D, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno de estado de ánimo se van a descartar completamente. ¿Por qué? Porque no ha habido episodios depresivos, maníacos o mixtos muy importantes que estén simultáneamente con los síntomas de la fase activa. O si se han producido estos episodios, pero su duración ha sido breve en relación a la duración del periodo activo y residual. Como mencionó mi compañero Vidrio en la clase, también se debe descartar que la alteración sea por un efecto fisiológico directo de alguna sustancia o de alguna droga, o que sea por una afección médica general. Eso se le llama de otra forma, que lo vamos a ver más adelante. Y si el paciente tiene antecedente de trastorno autista u otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia se realiza solo si hay delirios o alucinaciones prominentes presentes durante al menos un mes, o menos si ya está con tratamiento. El tratamiento se va a basar en antipsicóticos. En todas las fases son antipsicóticos, pero aquí lo vamos a ver fase por fase para ver por cuánto tiempo se tiene que dar, si se puede agregar algún otro medicamento o alguna otra terapia como complemento terapéutico. El primer episodio psicótico, tenemos que se prefieren los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Esto que se tienen que dar con una dosis mínima eficaz para que se trate ese primer episodio. Después de que se trata ese episodio, se tiene que dejar mínimo un año de tratamiento para los pacientes con remisión completa del primer episodio. En la fase aguda pueden darse cualquier antipsicótico, ya sea de primera o de segunda generación, el que más le convenga al paciente o el que mejor le caiga, que tenga menos efectos adversos. Le puede agregar benzodiazepinas, más que nada para controlar los síntomas agudos, para prevenir posibles daños, interferir en los trastornos de la conducta.
para que haya una mejor recuperación de la funcionalidad posible. En la fase de estabilización o postcrisis, el antipsicótico hay que darlo durante 6 meses. Se tiene que ir poco a poco reduciendo la dosis, porque si se suspende de forma abrupta o de forma muy directa, puede provocar que haya reaparición de los síntomas o que haya una recaída. Es impredecible evaluar los efectos secundarios de la fase aguda. Esto para poder ajustar las dosis a los mínimos efectos adversos que puedan ocasionar estos pacientes o para evitar el incumplimiento de porque pues los pacientes no lo van a tolerar. En la fase estable, igual antipsicóticos, aquí se puede agregar ya intervenciones psicosociales para complementar el tratamiento. Lo fundamental en esta fase es prevenir las recaídas o tener las mínimas recaídas posibles y pues mantener la estabilidad del paciente. Aquí es importante mencionar la clozapina. En esta fase se puede agregar la clozapina cuando la recuperación es muy lenta, que haya resistencia al tratamiento de los antipsicóticos convencionales o que haya ya ideas suicidas. También debe estar de la mano con la terapia cognitivo-conductual. Mencionaba que la clozapina se la daba en una esquizofrenia refractaria del tratamiento, falta de remisión completa de síntomas positivos o que no haya una mejoría satisfactoria después de dar 2 o más antipsicóticos durante 6 a 8 semanas. Se le agrega la clozapina. Este es un esquema igual, como ya mencionamos, de algunos objetivos que debe tener el tratamiento en cada fase. El primer episodio, pues, es más que nada intervenir y hacer el diagnóstico precoz de esquizofrenia, acortar el periodo sin tratamiento y disminuir la prevalencia de esta enfermedad. En la fase aguda es controlar los síntomas, prevenir posibles daños, interferir en los trastornos de la conducta, establecer alianza terapéutica, desarrollar un programa terapéutico individualizado, reducción del estrés, en la fase de estabilización, disminución de las recidivas, reducir síntomas de forma continuada. En la fase estable vamos a mantener la remisión, mejorar la calidad de vida y la funcionalidad del paciente y vigilar los efectos adversos que puedan tener los antipsicóticos. Criterios de referencia para nosotros, pues cualquier paciente con un episodio psicótico se tiene que referir urgentemente. ¿Cuándo referir nuevamente con el psiquiatra? Pues cuando hay una respuesta al tratamiento, que no hay una adherencia al tratamiento farmacológico, que haya un uso de sustancias que puedan agravar esta enfermedad, que haya riesgo de daño a sí mismos o a las demás personas, o que los efectos secundarios sean intolerables. Vamos ahora a ver otros trastornos psicóticos, más general. Trastorno psicótico breve. Pues más que nada aparición de ideas delirantes o alucinaciones, pero que van a durar mínimo un día, pero menos de un mes. ¿Ok? Va a haber un retorno a la funcionalidad normal previo a la enfermedad. ¿Qué nos puede ocasionar estos trastornos psicóticos breves? Pues los trastornos de personalidad, personas con personalidad narcisista, pueden tener riesgo de estos trastornos psicóticos o algunas enfermedades. Mencionaba la literatura que incluso el lupus puede ocasionar este trastorno psicótico breve o personas que utilizan esteroides. El trastorno esquizoafectivo va a consistir psicosis con síntomas de trastorno del estado de ánimo. Para su diagnóstico se va a requerir la presencia de los síntomas significativos a nivel del estado de ánimo, ya sea depresión o manía, durante al menos más del 50% de la duración total de la enfermedad. Esto junto con 2 o más síntomas de esquizofrenia, que ya los vimos anteriormente. A menudo esto se va a tratar con una combinación de fármacos, psicoterapia y apoyo comunitario. Puede ser de tipo maníaco, de tipo depresivo. En el tipo maníaco se va a agregar un antipsicótico de segunda generación que a menudo va a ser suficiente. Si no es suficiente, puede agregarse el hito, carbamazepina o valproato. En el tipo depresivo, primero se indica un antipsicótico de segunda generación. Ya después que se estabilizan los síntomas, se le puede agregar el antidepresivo para tratar la depresión. El trastorno esquizofreniforme se caracteriza por síntomas idénticos a los de la esquizofrenia, pero estos van a durar un mes como mínimo o más, pero menos de 6 meses. O sea, periodo de entre un mes y 6 meses tienen que durar. Se va a tratar con antipsicóticos y cuidados psicosociales de apoyo.
Una vez que se resuelven los síntomas, se va a continuar con el tratamiento durante 12 meses y se va a ir disminuyendo gradualmente la medicación. Tenemos el trastorno por ideas delirantes, que es presencia de ideas delirantes sin algún otro síntoma de psicosis, puras ideas delirantes. Puede ser ideas extravagantes, que en estas van a incluir situaciones que sí podrían ocurrir, ya sea que el paciente piense que alguien le quiere hacer daño, lo quiere envenenar, que lo quiere golpear, que son cosas que sí pueden ocurrir. O bizarro, que incluye situaciones poco probables. Mencionaba un ejemplo ahí en la literatura, que hay muchos pacientes que piensan que les sacaron los órganos internos del cuerpo, pero sin ni siquiera dejar cicatriz. Son cosas que pues, no pueden pasar o que son muy poco probables. El comienzo suele ser involutivo y ocurre en la edad adulta, mediana o avanzada. Ya cuando ocurre en una edad avanzada en pacientes ancianos, se le conoce como la parafrenia. Trastorno psicótico debido a otra afección médica. Como su nombre lo indica, es cuando se debe la psicosis a una afección médica. Un ejemplo puede ser el comportamiento psicótico o alucinaciones olfativas que se asocian con epilepsia del lóbulo temporal y el síndrome de negligencia contralateral. Esta a veces es causa de lesiones en el lóbulo parietal. Otros trastornos son tumores del sistema nervioso central, infecciones, incluso accidentes cerebrovasculares. La pura migraña puede ocasionar este trastorno psicótico. Y es fundamental establecer la relación entre la afección física y la psicótica. El tratamiento más que nada va a ser tratar, la redundancia, la afección médica. Casi siempre con eso se cura el paciente, o a veces también se le puede agregar un antipsicótico de primera generación o de segunda. Tenemos el trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. En este va a haber alucinaciones o ideas delirantes debido a los efectos de alguna sustancia o la abstinencia a esta, en ausencia de delirio. ¿Cuáles son las sustancias que nos pueden ocasionar esto? Pues tenemos que ser el alcohol, las anfetaminas, el cannabis, los opioides, cocaína, alucinógenos, hipnóticos y sedantes. Las alucinaciones y las ideas delirantes deben ser superiores a las que normalmente acompañan una simple intoxicación o abstinencia de sustancias. Porque sabemos que también las pacientes con abstinencia pues pueden tener estas alucinaciones, pero deben de ser muy graves o tenerlas muy seguido para que se considere un trastorno psicótico inducido por sustancias. Tratamiento, pues descontinuar la sustancia o se puede agregar algún ansiolítico o algún antipsicótico también para ayudar al tratamiento. Y será todo de mi parte.